trajimos la camiseta de Queen, que la traje hace poco, pero como se acerca el invierno y luego no puedo usar mis camisetas, pues entonces la traje porque me gustó un montón. No sé si ustedes saben, detalle curioso de la música, en Queen todos eran profesionistas. Si mal no recuerdo, Deacon no me acuerdo qué era, pero el baterista era biólogo. Brian May, por supuesto, es astrofísico. Y Freddie Mercury era diseñador gráfico, él estudiaba diseño gráfico. Y el logo, el rarísimo logo de Queen, está hecho por Freddie Mercury. Tiene un ave fénix, está muy bien, tiene dos leones, muy británicos, con su corona muy británica. Luego tiene dos hadas o ninfulas, que no sé por qué están allí. Y luego esta cosa que tiene abajo el ave fénix, que tampoco sé qué hace allí, y mucho menos qué hace este cangrejo, que con salsa de mantequilla podría estar absolutamente delicioso, pero no sé por qué está allí. Si alguien se sabe los significados de los elementos que incluyó Freddie Mercury en el logotipo de Queen o en el escudo de Queen, pues nos los cuenta y se los agradecemos y todo eso. ¿Qué álbumes recomienda hasta lo que llevamos del año? No tengo idea, no sé qué álbumes te pueda recomendar. Mira, Molly Tuttle acaba de sacar un excelente disco de que ya no es bluegrass, sino que está incursionado en terrenos del pop y del rock, cosa que ya quería hacer desde hace tiempo. Eh, el en vivo de The Warning parece que está extraordinariamente bien. Luego, ¿quién acaba de sacar disco? Clover Hearts, que es un grupo de punk, acaba de sacar de punk celta, que es lo que más escucho yo, etcétera. Para esto sígueme en Twitter. En Twitter constantemente comento cuando alguien va a sacar disco de los que yo sigo, ¿no? Y de los que a mí me interesan. Del de Molly Tuttle estoy muy consciente ahora porque ha habido un gran debate porque se está haciendo pop o creen que está haciendo pop, pero está en primer lugar en en el Billboard de discos de americana y de bluegrass esta semana. Entonces, pues no está tanto haciendo pop, ¿verdad? Pero bueno, es como cuando los Beatles hicieron Yesterday que nadie sabía dónde ponerlo, o Strawberry Fields. ¿Y dónde entra esto? En música. Te olvidas de líos. Sueles ver los videos actuales de Ina Finogénova en Latinoamérica solo cuando estoy obligado. Bueno, han pasado 10 minutos, no me pasé más hoy demasiado y creo que era importante hacer todo lo que he hecho y dejarlo donde lo he dejado. Nos vemos la próxima semana. Voy a tratar de hacer lo de la Segunda Guerra Mundial, pero tengo un compromiso con un amigo que es un importante operador político, además, importante asesor político. Tengo el compromiso de hacer una
un especial sobre Curtis Yarvin y los pensadores de la ultraderecha antidemocrática, de la ilustración oscura, que están en este momento controlando buena parte del discurso de la ultraderecha. Entonces uno de esos dos voy a hacer, el otro si no, César, te lo debo para otro día. Y hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por ser quienes son, no se dejen engañar, piensen críticamente, esperen a vernos el próximo miércoles en nuestro video a fondo, esperen a vernos el próximo jueves aquí a las 7 en nuestra revista semanal, y mientras tanto, Mauricio, ¿por qué la gente cree que las maracas son fáciles de tocar? Toma años. Sí, lo sé, yo tocaba las maracas venezolanas en el joropos y cosas así, y es muy difícil. Yo aprendí a tocarlas, pero me costó trabajo y práctica. Las maracas no son fáciles de tocar, las parecen fáciles. El chiste es que parecen fáciles, pero tienes toda la razón del mundo. Te digo, yo toqué y ese era el tararara para que sonara el redoble dentro de la maraca. Tenía su chiste. Tiempos aquellos cuando yo era folcloroide.